Hablemos de Nietzsche, el niño edgy de la filosofía. ¿Por qué Nietzsche es el filósofo favorito de los adolescentes con crisis existenciales que escuchan Arctic Monkey, Lana del Rey y piensan yo no soy como los demás? Yo fui una de esas y también hice del nihilismo mi personalidad, soy culpable, pero lo juro que se supera. Y quien no lo supere, pues que se lo mire. Es broma. Pero a ver, tiene sentido que Nietzsche le guste tanto a los adolescentes que se sienten unos incomprendidos porque él, en parte, es un poco eso, un adolescente de 17 años. No me matéis, por favor. Pero es que tenía un estilo súper provocador, profundo, oscuro, contradictorio, no te da ninguna respuesta, sino solo más preguntas. Y cuando tienes 17 años y sientes que el mundo no te entiende, lees a alguien que dice Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado y piensas, buah, este pibe está basadísimo y te dan ganas de tatuártelo. Pero bueno, más allá de ese rollo pesado de intensito, Nietzsche se ha considerado uno de los pensadores más profundos de la historia de la filosofía. Hoy vamos a ver cómo este señor, que acabó loco y cuidado por su hermana, cambió para siempre nuestra forma de entender el conocimiento, los valores y la vida misma. Recordemos que en el último vídeo vimos a Descartes, que dijimos que fundó la era moderna en filosofía. ¿Y cuál es la siguiente etapa en el pensamiento? La edad contemporánea, que empieza en la segunda mitad del siglo XIX y se desarrolla en gran parte como reacción al idealismo absoluto de Hegel. Hegel es importante porque para entender la ruptura radical que propone Nietzsche, primero hay que comprender qué es exactamente lo que está criticando. Y una de las figuras claves a las que se opone es precisamente Hegel. Hegel representa el momento culminante del pensamiento moderno idealista. Es un autor que trata de ofrecer una explicación total de la realidad. Su propuesta filosófica se basa en una idea central. La historia tiene un sentido racional, es decir, no es simplemente una sucesión de hechos al azar juntos, sino que responde a una lógica interna. Para Hegel la historia no avanza en línea recta, sino que sigue un proceso dialéctico. Esto significa que el cambio histórico ocurre a través de contradicciones. A cada etapa del pensamiento o de la realidad, lo que él llama tesis, le sigue una oposición, una antítesis, y el conflicto entre ambas genera una síntesis, una superación de lo anterior. Este modelo dialéctico se aplica a todo, al pensamiento, a la historia, política, a la cultura y a las instituciones humanas. Hegel cree que a través de este movimiento, el espíritu, que podemos entender como la conciencia colectiva de la humanidad, va tomando progresivamente conciencia de sí mismo. Cada etapa histórica, por contradictorio y conflictiva que parezca, no es un error o una desviación, sino un paso necesario en el desarrollo de la libertad y la racionalidad humana. Entonces, su proyecto filosófico es súper sistemático y optimista. Cree que el pensamiento humano puede comprender el sentido total de la realidad y que esta realidad está regida por la razón, en mayúscula. Esta visión hegeliana del mundo ha tenido una influencia enorme, no solo en la filosofía, sino también en la política, la historia y las ciencias sociales. Muchos sistemas filosóficos posteriores, tanto los que lo siguieron como los que lo rechazaron, parten de la necesidad de responder a Hegel. Y Nietzsche es uno de ellos, ya que se sitúa en el extremo opuesto a él. Donde Hegel ve sentido, Nietzsche ve arbitrariedad. Donde Hegel ve razón y progreso, Nietzsche ve voluntad de poder, fuerzas irracionales y decadencia. Mientras Hegel piensa que la historia avanza hacia una forma superior de humanidad, Nietzsche cree que la historia ha sido, en gran parte, un proceso de negación de la vida y de construcción de valores artificiales que nos alejan de lo que realmente somos. En resumen, Nietzsche lee a Hegel como un gran arquitecto de una visión del mundo que ya no sirve. Y por eso su propuesta filosófica es una crítica frontal no solo a Hegel, sino a toda la tradición occidental que éste representa. Y Nietzsche no fue el único en su época que se dio cuenta de esto, sino que a otros filósofos contemporáneos Hegel también le empieza a dar una vibe demasiado optimista y artificial. Por eso surgen nuevas corrientes que dicen, vale, sí, la razón está muy bien, pero ¿y todo lo que no es la razón? Lo emocional, lo subjetivo, lo irracional, lo histórico, lo inconsciente. Y de ahí es donde sale Nietzsche, pero también otras corrientes de la edad contemporánea, como por ejemplo el romanticismo de Schelling, que eleva la emoción y el arte por encima de la razón. Luego Dilthey y su historicismo, que dice que toda realidad, especialmente la humana, es histórica y no hay verdades universales. El existencialismo de Kierkegaard, que pone en el centro al individuo y su existencia concreta, no al ser abstracto del que hablaba Hegel. También el positivismo con Comte, que cree que la ciencia empírica es lo único que sirve y quiere desechar a la metafísica. Y como no,
También el vitalismo de Schopenhauer, en el que el ser humano no es razón sino una fuerza irracional que el autor llama voluntad. Como vemos, fue una época muy convulsa y agitada. Y Nietzsche decía que se interpretaba a sí mismo como un hombre elegido por el destino para contradecir como nunca se ha contradicho en la historia. Y es que no solo se opuso a Hegel, como mucha gente en su época, sino que también recordemos que Nietzsche vivió en pleno siglo XIX, una época de fe absoluta en la ciencia, la razón y el desarrollo industrial. Fue también la época del positivismo, una corriente filosófica que defiende que el conocimiento solo puede venir de los hechos, de lo empíricamente demostrable. Y Nietzsche, ¿qué dice ante todo esto? Pues, cómo no, lo rechaza de raíz. Para él, esa confianza ciega en el hecho es solo otra forma de superstición moderna, haciendo una crítica a esa idea de progreso y de verdad de la ciencia exacta. El progreso para él es una idea moderna, es decir, una idea falsa. La ciencia y los que la siguen no son objetivos, sino que solo están maquillando su fe con números, porque en la realidad la ciencia la hemos convertido en una nueva religión, solo que es una religión sin Dios, pero con la misma estructura, dogmas, creyentes, altares y una promesa de redención futura, que es esa idea de progreso eterno. También en contra de todo lo espiritualismo, y esta es la parte de su filosofía que engancha tanto a los adolescentes, hace su gran crítica al cristianismo y a la compasión cristiana, porque según sus palabras es un vicio. En ella ve una moral de esclavos y ante esa moral exalta la moral de los señores, que para él es la buena, porque nace de la fuerza de afirmar la vida y del poder de decir sí a uno mismo. Básicamente lo importante está aquí y ahora, en este mundo, en este cuerpo y en esta vida. Y por eso debemos dejar de mirar hacia las cosas celestiales como Dios, la razón, de la que tanto habla Hegel. Su proyecto filosófico está fundamentado en este choque de morales, es decir, Nietzsche propone desmontar las estructuras morales que nos han enseñado a negar la vida, el cuerpo, el deseo, la diferencia y crear unos nuevos valores afirmativos, vitales e individuales. Tras esta pequeña introducción a su pensamiento, pasemos a hablar de su vida, que también levanta mucho interés entre la gente por cómo acabó y murió. Spoiler, acabó loco. Todo esto suma al aire de misticismo que los adolescentes con depresión han creado alrededor de su figura, y por eso lo vanaglorian tanto. Bien, pues Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Roque, en un pueblito en Alemania. Estudió filología clásica en Bonn y luego en Leipzig. Allí tuvo un flechazo filosófico con Schopenhauer al leer El mundo como voluntad y representación. Spoiler, ese libro lo marcaría para siempre, aunque después Nietzsche se alejaría de su pensamiento y de hecho lo criticaría. Con apenas 24 años consiguió una cátedra en la Universidad de Basilea, o sea, sí, con 24 años ya estaba trabajando en la universidad, literalmente con mi edad. Hola. Allí hizo buenas amigas con el historiador Bucar y conoció a uno de los grandes dramas de su vida, Richard Wagner, un compositor de música clásica. Lo admiraba tanto que se convirtió en su fan literal. Pero como toda historia en la vida de Nietzsche, acabó en beef. En un principio Wagner le parecía lo más, pero luego Nietzsche se dio cuenta de que el tipo era un drama. El primer libro que publicó Nietzsche, estando ya trabajando como profesor en la universidad, fue en 1872, El nacimiento de la tragedia, que no fue muy bien recibido por la academia y le cayeron algunas críticas. Luego, en Humano, demasiado humano, en 1878, ya corta lazos tanto con Wagner como con Schopenhauer, afirmando que ya no quiere seguir siendo fan de nadie. Estábamos, qué pesado, hostia, yo soy mi propio referente. De Schopenhauer se separa porque se da cuenta de que su pesimismo, basado en el rollo de la voluntad ciega que nos arrastra y su solución de apagar el deseo, se basa en el cristianismo. Para Nietzsche existen dos tipos de pesimismo entonces. El primero es el malo, que es el que llama el pesimismo romántico, que es el pesimismo de quienes renuncian, el de los fracasados y los vencidos. El otro pesimismo, el bueno, es el de quien acepta la vida, aunque conozca su carácter trágico. Y adivinad quién decía que defendía el primero. Exacto, Schopenhauer. Bueno, al año siguiente, en 1879, se toma un descanso de la universidad por problemas de salud y porque descubre que la filología no le llenaba tanto. Deja la universidad y empieza su Eras Tour, yendo de Suiza a Italia y al sur de Francia. Va viviendo de pensión en pensión. Empieza a caminar muchísimo y a pensar aún más. Es en este contexto donde escribe algunas de sus obras fundamentales, como Aurora en 1881 y La Galla Ciencia en 1882,
textos donde empieza a esbozar su idea de una nueva humanidad sin ataduras morales ni religiosas. En Génova, en 1882, conoce a Salomé, una rusa que le parece brillante y carismática. Nietzsche entonces se enamora de ella, le propone matrimonio y ella le dice que no, y él se queda destruido. A pesar del bajón, en 1883 se pone serio y escribe Así habló Zaratustra, su obra más famosa. En los años siguientes publica más bombazos, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, y en 1888, ya casi al borde del colapso, saca 1000 libros a la vez, como El ocaso de los ídolos, El anticristo, Es que Homo y Nietzsche contra Barnes. Vamos, que a Nietzsche no le faltaba tiempo para ponerse a escribir. Pero entonces, en enero de 1889, colapso total. En un episodio que no se sabe exactamente si pasó de verdad o es leyenda, Nietzsche ve cómo un cochero maltrata a un caballo, corre hacia el animal, lo abraza llorando y se derrumba. Es el principio del fin. A partir de aquí, entra en un estado de locura total. Pasa el resto de su vida bajo los cuidados de su madre y luego de su hermana, y finalmente muere al año siguiente, el 25 de agosto de 1990, sin enterarse de que sus libros, que él mismo se autofinanció, iban a marcar la historia de la filosofía, el arte, el psicoanálisis, la literatura y hasta la crítica cultural. En fin, al final Nietzsche tenía muchos lados oscuros, un ego estratosférico y una rabia dirigida a medio mundo, al cristianismo, a la moral, al idealismo, a Alemania, pero también nos dejó preguntas fundamentales que siguen resonando en nuestras cabezas, y de ahí su importancia, por no mencionar además todo lo que influenció a filósofos posteriores como Heidegger, Foucault, Deleuze y a movimientos como el existencialismo. Para ver todos los aspectos de su filosofía veremos los siguientes puntos. Empezaremos por su distinción entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Segundo, la muerte de Dios. Luego, su vitalismo y el método genealógico. Cuarto, su nihilismo y eterno retorno. Y por último, el superhombre. Todo empieza en Leipzig, cuando Nietzsche, siendo muy joven, encuentra el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Y eso lo cambia entero. La vida, según Schopenhauer, es una fuerza ciega, irracional y dolorosa. Y Nietzsche, lejos de deprimirse, dice que encontró ahí una especie de espejo vital, pero también supuso para él la intuición de una idea que marcará toda su obra. Y es que el mundo no tiene un sentido racional, pero también descubre una respuesta, el arte. Para Nietzsche, el arte no es evasión, es resistencia, es lo único que puede permitirle al ser humano mirar al vacío y decirle sí. Quiero vivir. A partir de aquí y de descubrir a Schopenhauer nace su primer gran libro considerado filosófico, El origen de la tragedia. Esta obra es como si Nietzsche lanzara una bomba contra toda la idealización romántica de la Grecia clásica. No, Grecia no solo fue columnas blancas, escultura y filosofía racional. Nietzsche nos lleva mucho más atrás, a la Grecia presocrática, a la Grecia del coro trágico y del rito y del éxtasis. Y ahí es donde aparecen dos grandes fuerzas que para él definen la experiencia estética y vital, lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo dice que es la forma, la medida, la claridad y la belleza racional. Es el sueño en el que el mundo parece tener sentido. La propia palabra viene del dios Apolo, que es el dios que representa la armonía, la serenidad, la imagen contenida. Lo dionisíaco, en cambio, es el caos, el instinto. Dioniso es el dios que representa el vino y emborracharse, la música, el cuerpo. Es básicamente entregarse totalmente a la vida, incluso en su sufrimiento. En lo oscuro, lo pasional. Y en la experiencia dionisíaca, el ser humano se disuelve. No hay individuo, no hay separación, solo hay un torrente vital que nos une a todos. Y entonces, ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Apolíneo por un lado y dionisíaco por otro. Pues que para Nietzsche la tragedia griega auténtica surge del choque y la unión de estas dos fuerzas. Para él hay que pensarlo como un milagro estético en el que Apolo y Dioniso conviven sin anularse. ¿Y cuál es ese arte? Es el arte trágico, que nace de esa contradicción entre la forma y el caos, la razón y el cuerpo, y justamente por eso es el arte que mejor refleja la vida tal y como es, como algo incontrolable. Pero claro, lo dionisíaco tenía que acabarse, y el responsable, según Nietzsche, es Sócrates. Vamos, para Nietzsche es como el aguafiestas que viene a joder la fiesta que tenía montada Dioniso con su vino, con su cuerpo, con su danza y sus circos. Y lo dionisíaco se abandona a favor del discurso racional, porque con Sócrates la cosa se desmorona. Entra en escena el deseo de explicar y dominar la vida a través de la razón. Pero ¿qué problema
problema hay con eso? Pues para Nietzsche el socratismo es una forma de decadencia. Sócrates no era un sabio, era un síntoma, el de una cultura que había empezado a enfermar, porque si necesitas justificar la vida racionalmente es que no puedes soportarla tal y como es. Sócrates es como un enfermo, un nihilista, alguien que dijo no a la vida porque no podía lidiar con su caos. Quería que todo tuviera sentido, claridad, medida, y eso para Nietzsche es una negación de lo más profundo de la existencia. De hecho, extiende esta crítica a toda la moral occidental, incluida la cristiana. Es un intento de curar lo humano a través de normas, castigos, mandamientos, pero lo que esa moral considera cura no es más que otra forma de enfermedad. El verdadero acto de salud, dirá Nietzsche, es afirmar la vida con todo lo que trae: dolor, alegría, caos, placer, muerte. Esta actitud tan criticona, que también hemos adelantado un poco antes, hará que lance incluso críticas a Schopenhauer más adelante, a pesar de haberle influido un montón al inicio de su filosofía. Esto enlaza con el punto número 2 del vídeo, la muerte de Dios. En el desarrollo de su pensamiento, uno de los momentos más decisivos es su alejamiento radical de las dos figuras que marcaron sus inicios intelectuales, Schopenhauer y Wagner. Este periodo de crítica y de alejarse de ellos dos coincide con lo que algunos intérpretes llaman su periodo ilustrado. En obras como Aurora y La Gaia Ciencia, que son, por cierto, las dos obras que salen en selectividad, Nietzsche ya no quiere saber nada de esos ideales lánguidos y románticos y prefiere desarrollar una filosofía más experimental y genealógica, centrada en la crítica a los valores tradicionales. Lo que él propone es una crítica frontal a todas esas construcciones metafísicas que han intentado justificar la existencia desde fuera del mundo. La pregunta ya no es qué es el mundo, sino cómo se han formado nuestras categorías morales, religiosas y epistemológicas, por qué creemos lo que creemos y qué fuerzas han modelado nuestras ideas de verdad, de bien, de culpa, y la fuerza mayor que nos ha modelado, según él, ha sido el cristianismo, que Nietzsche lo interpreta como una enfermedad espiritual y síntoma de la decadencia en Occidente. Para él no se trata simplemente de una religión que ha perdido vigencia, sino de un sistema de valores profundamente nocivo para la vida, que ha invertido el significado mismo del bien y del mal. Es desde este marco que Nietzsche formula uno de sus diagnósticos culturales más influyentes, la muerte de Dios, y no lo dice como una frase edgy ni como un recurso dramático. Para él supone un diagnóstico cultural. Esto lo anuncia en La Gaia Ciencia, sirviéndose de la figura de un loco que entra en un mercado para gritar «Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado». Esta frase no debe interpretarse como si Nietzsche se estuviera posicionando como un ateísta convencional. O sea, no es una negación de la existencia de una divinidad, sino una constatación del agotamiento histórico-filosófico de toda una estructura de sentido basada en lo trascendente. Con Dios no solo cae una figura, sino todo un sistema de valores: el bien, el mal, el sentido, el orden. La muerte de Dios hace que desaparezca un fundamento último absoluto sobre el que se apoyaba la moral. Es la caída del platonismo, del cristianismo y de todas sus variantes secularizadas: la razón ilustrada, el progreso histórico, el humanismo esencialista, el sujeto cartesiano. Por eso el diagnóstico nietzscheano es más radical que el simple nihilismo pasivo. No dice ya no creemos en Dios, sino hemos destruido el horizonte de sentido en el que Dios era necesario, ya que es la consecuencia directa de que la civilización occidental haya ido desconectándose poco a poco de sus valores trascendentales y al final ha matado a Dios. Pero lo grave no es esto de que Dios esté muerto, sino que Nietzsche añade otra consigna más, que todavía no sabemos qué hacer con su muerte. El loco, en La Gaia Ciencia, después de anunciar la muerte de Dios, dice que aún no ha llegado su tiempo, porque el mundo sigue comportándose como si Dios estuviera vivo, como si sus valores fueran intocables, pero el suelo ya ha desaparecido bajo nuestros pies. Lo que esto provoca es llevarnos al nihilismo, porque los valores supremos han perdido su fuerza y no hay un centro desde el cual organizar la existencia. Nietzsche entonces se pregunta: ¿cómo soportará el ser humano vivir sin fundamentos absolutos? ¿Podremos afirmarnos en la nada o nos aferramos a unos ídolos que sustituyan a Dios, como pueden ser, por ejemplo, la ciencia, el Estado, la moral, el arte, el progreso? Y esto no lo pregunta lamentándose de la muerte de Dios, sino al contrario, lo celebra como una oportunidad para romper con un sistema de valores que, según él, ha sido una trampa existencial. El cristianismo, en su visión, no es una religión de vida, sino de negación de la vida. Es un sistema que ha enseñado a los seres humanos
a desconfiar de sus instintos, de su cuerpo, de su inteligencia y de sus deseos. Según Nietzsche, un organismo está sano cuando sus instintos lo guían hacia lo que le fortalece. Pero el cristianismo ha hecho justo lo contrario. Ha glorificado lo débil, lo pobre, lo fracasado y ha convertido el sufrimiento en virtud, la renuncia en mérito y ha enseñado a sentir culpa por todo lo que es natural y vital. Dice que incluso ha corrompido la razón misma. Y todo esto es culpa de la compasión cristiana, que la entiende como un obstáculo evolutivo, porque la compasión preserva lo que debería desaparecer. En este sentido, Nietzsche ve al Dios cristiano como un Dios en guerra contra la vida. No es una divinidad afirmativa, sino la consagración de la nada. Frente a esto, el budismo le parece incluso más honesto, que ojito también es una religión de decadencia, pero al menos lucha contra el dolor, no contra la vida. No se basa en el pecado ni en la culpa. Así el cristiano, dice Nietzsche, es en el fondo un resentido contra todo lo elevado. El cristianismo supone entonces una inversión de todos los valores. Convirtió la fuerza en pecado, la inteligencia en tentación, la belleza en vanidad. Lo que debería ser celebrado se vuelve sospechoso y lo que debería ser superado se idolatra. Por eso Nietzsche concluye que ha llegado el último día del cristianismo y frente a este nihilismo pasivo propone otra cosa, la transvaloración de todos los valores, que puede parecer que significa hacer una inversión, o sea, hacer lo bueno lo malo y malo lo bueno, pero no, es algo mucho más allá. Para Nietzsche significa reconfigurar desde dentro el sentido a través de construir unos valores que no dependan de realidades metafísicas, sino que emerjan de la vida misma, del cuerpo y de lo que él llama la voluntad de poder. Esto que pretende Nietzsche se expresa en figuras como el superhombre y el eterno retorno, que las explicaré a fondo más adelante en el vídeo. Pero es importante entender, conectado con esto, que Nietzsche no piensa en el superhombre como si fuera un individuo concreto con el que te puedes cruzar por la calle, ni como una utopía social rollo Matrix, sino como una posibilidad antropológica, un ser capaz de crear valores a partir de afirmar el devenir. El eterno retorno, por su parte, es la prueba existencial definitiva. ¿Podrías desear vivir esta vida exactamente la misma infinitas veces? En este punto, cuando Nietzsche anuncia el superhombre y el eterno retorno, es cuando llega a su ruptura radical con el romanticismo y el cristianismo. Mientras el romanticismo busca el absoluto en lo sublime, en la emoción, Nietzsche busca lo contrario, afirmar el presente como flujo, como pluralidad, como caos. Por eso Nietzsche no es un pesimista, al menos no en el sentido de Schopenhauer o romántico, porque su crítica a los valores no implica una renuncia a la vida, sino una transformación de sus condiciones de posibilidad. No se trata de negar el sufrimiento, sino de integrarlo como parte de la existencia. Una existencia que se afirma en su totalidad y no se niega. Tras esta turra sobre Dios, pasemos al punto 3 del vídeo, el vitalismo y el método genealógico. Hemos visto que uno de los aportes filosóficos más radicales de Nietzsche es su crítica a la moral tradicional, especialmente a aquella de raíz judio-cristiana. Bien, pues en su obra Más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral, va un paso más allá y propone un análisis mucho más profundo. Tras analizar la compasión cristiana, somete a juicio el propio origen de los valores morales. Lo que pone en cuestión no es solo una moral en concreto, sino la pretensión misma de toda moral de establecer verdades absolutas sobre lo que está bien y lo que está mal. En lugar de aceptar sin más los valores establecidos, investiga cómo surgieron, qué condiciones históricas y psicológicas lo hicieron posible y qué intereses se ocultan tras ellos. Esa forma de proceder y de analizar una cosa es lo que ha caracterizado el método usado por Nietzsche, que se llamó método genealógico y que luego influyó en millones de filósofos después, siendo uno de ellos Foucault, cuando analiza la locura o el sistema penitenciario, por ejemplo. Nietzsche parte de una duda que él se hace. ¿Y si fuera cierto lo contrario de lo que siempre se ha afirmado? ¿Y si lo que hemos llamado y entendido como el bien no es más que un síntoma de decadencia? Con esta metodología decide proceder y así hace una inversión del pensamiento moral tradicional. Mediante esta metodología genealógica, Nietzsche acaba situando el origen de los valores morales ya no en la razón o en algo divino, sino en mecanismos de poder y en impulsos psicológicos profundos. Identifica dos grandes formas de moralidad, la moral aristocrática y la moral de los esclavos. La primera, la moral de los señores o de los fuertes, es afirmativa. Surge de quienes se sienten vitales, seguros de sí mismos, poderosos. Para ellos, bueno significa noble, fuerte,
afirmador de la vida, es el resultado de una voluntad de poder que se expresa sin resentimiento. La segunda forma de moralidad es la moral de los esclavos, que sería la mala, vamos. No se construye desde la fuerza, sino desde la impotencia. Al no poder actuar directamente sobre el mundo, los débiles reaccionan creando un sistema de valores que niega precisamente lo que no pueden ser ni tener. Así, los valores de los fuertes son transformados por los débiles en vicios. La fuerza se convierte en violencia, el orgullo en pecado, el deseo en corrupción, y los valores de la pasividad, como la humildad, la obediencia o el sacrificio, se elevan a virtudes supremas como si fueran lo más. Y esto que hacen los débiles no es inocente, sino que dice Nietzsche que es fruto del resentimiento, una emoción que convierte la incapacidad en virtud y la frustración en moral. La moral de los esclavos se convierte así en un mecanismo de dominio simbólico. Quienes no pueden ejercer poder físico lo ejercen a través del juicio moral. Esta moral, según Nietzsche, ha triunfado históricamente gracias a la metafísica y la religión, que han legitimado sus valores presentándolos como verdades objetivas, eternas, indiscutibles. Pero estos mundos superiores, como el cielo, el más allá, la idea del alma inmortal, no son más que invenciones creadas para despreciar y negar este mundo. En lugar de afirmar y decir que sí a la vida, la moral tradicional la niega y la reduce a error y pecado. Sin embargo, el que afirma la vida, que sería lo que Nietzsche llama el fuerte, es visto con odio por la moral establecida, por los débiles, porque representa la posibilidad de que haya otros valores, de que la moral sea una construcción y no una verdad absoluta. El resultado de siglos de esta moral de los débiles es una humanidad enferma que ha dirigido sus impulsos vitales no hacia la creación, sino hacia la interiorización. Pero los instintos reprimidos no desaparecen, se vuelven contra el propio sujeto, generando culpa, miedo, autodestrucción. Así nace, según Nietzsche, el alma, no como una expresión superior del espíritu, sino como una consecuencia patológica de una cultura que ha negado una y otra vez la vida. Retrocedamos ahora a la moralidad de los fuertes para resolver una cuestión que no hemos dejado en el tintero. Y es que, ¿qué pasa cuando el fuerte deja atrás todo lo que fundamenta la moral tradicional? Pues para Nietzsche la consecuencia necesaria del cristianismo, de la moral y del concepto de verdad absoluta de filosofía es caer en el nihilismo. Y esto nos conecta ya con el punto 4 del vídeo, el nihilismo y el eterno retorno. Cuando Nietzsche habla de nihilismo, no se refiere a una simple desesperanza o tristeza, sino a una crisis estructural de sentido. Decíamos que según él, el nihilismo es la consecuencia inevitable del cristianismo, de la moral tradicional y de la filosofía basada en el concepto de verdad absoluta, porque durante siglos el ser humano ha proyectado sobre el mundo una serie de valores y fines que no están inscritos en la realidad misma, sino en nuestra necesidad de dar sentido al sufrimiento, al caos, al devenir. Para Nietzsche, el nihilismo aparece como estado psicológico cuando, tras buscar sentido en el amor, la felicidad, la armonía, la finalidad última del universo o cualquier valor trascendente, el individuo descubre que ese sentido no existe. Toda esa totalidad es una construcción, y al comprobar que esa estructura universal no existe, nos enfrentamos a una realidad despojada de sentido, de dirección y de finalidad. La existencia en su conjunto carece de valor absoluto. En palabras de Nietzsche, lo que ha sucedido es que ya no es legítimo interpretar la realidad con categorías como fin, unidad o verdad. Por tanto, se desvanecen las mentiras de varios milenios y el ser humano queda solo, sin verdades eternas, sin fundamentos metafísicos, sin Dios. No existe una estructura racional del mundo, ni orden natural o divino. Lo único que hay es caos sin forma, ni finalidad, ni belleza objetiva, ni sabiduría. Es decir, el mundo es voluntad y devenir constante. No tiene un sistema cerrado ni un plan inteligible. Desde esta última idea, Nietzsche formula su propuesta más radical, la doctrina del eterno retorno. Frente a la idea cristiana de un tiempo lineal con un principio, un sentido y una redención, Nietzsche defiende un tiempo circular. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurre ahora y todo lo que ocurrirá en el futuro volverá a repetirse eternamente. Cada dolor, cada felicidad volverá tal cual una y otra vez sin fin. No hay ni avance ni progreso, ni ninguna finalidad histórica, sino que solo hay repetición absoluta. Recordemos cómo esto se aleja de la doctrina de la historia de Hegel. Aquí es donde se nota la distancia de Nietzsche respecto a Hegel y su tesis de la historia como el desarrollo dialéctico del espíritu. Pero esta visión del eterno retorno de Nietzsche no debe entenderse solo como una teoría cosmológica. El eterno retorno es también una prueba ética existencial para Nietzsche. ¿Serías capaz de aceptar
tu vida tal como es si supieras que deberás vivirla una infinidad de veces sin cambiar nada? Si no puedes afirmarla así, entonces no estás realmente reconciliado con la existencia ni la afirmas como los fuertes. Aquí aparece el concepto de amor fati, que es el amor al destino. Nietzsche propone no solo aceptar el devenir, sino afirmarlo activamente. No se trata de resignarse al mundo tal como es, sino que es una voluntad profunda de amarlo, incluso aunque sea sin sentido, reconciliarte con la vida y afirmar el mundo tal como es y decir sí a la existencia en su totalidad, no como algo que toleramos o soportamos, sino como algo que con todo lo que implica afirmamos plenamente. ¿Y quién es el que según Nietzsche hace todo esto? El superhombre, tema que nos introduce al siguiente punto del vídeo, el superhombre. Vale, pues el amor fati es aceptar el eterno retorno y la vida. Sin embargo, no hay que ver en él una aceptación del hombre, ya que Nietzsche se estaba refiriendo ya a los superhombres. Con la muerte de Dios ya no se trataba de buscar verdades eternas ni de obedecer mandatos que vienen de una moral trascendente. Lo que está en juego es algo mucho más profundo, crear un nuevo sentido de la existencia. Y ese sentido se condensa en una figura central, el superhombre. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que el ser humano no debe seguir mirando al cielo en busca de respuestas. Ya no hay Dios. El referente trascendente ha muerto y con él los valores que nos hacían despreciar la vida concreta. El pensamiento religioso tradicional, al prometer un más allá, nos alejaba de la única realidad que tenemos, la vida terrenal. Por eso Nietzsche nos anima a permanecer fieles a la tierra. Ya no se trata de salvarse en otro mundo, sino de afirmar la vida aquí y ahora, con todo lo que implica, sufrimiento, deseo, lucha, transformación. El superhombre representa precisamente eso, la superación del hombre tal como lo conocemos, aún atado a valores que ya no tienen sentido. Pero la vida del superhombre no está ya regida por la culpa, la obediencia o la sumisión a una moral superior, sino por su propia voluntad de poder y su voluntad de dar forma al mundo desde uno mismo, sin delegar en mitos o sistemas heredados. Él es la figura del que crea nuevos valores, el que dice sí a la vida en su totalidad, el que acepta el eterno retorno no como una condena, sino como una celebración porque viviría su vida millones de veces. La vieja moral representada por la religión y por las filosofías que buscan fundamentos fuera del mundo ha quedado superada. Ya no es delito pecar contra Dios porque Dios está muerto. El verdadero pecado es ahora pecar contra la tierra, contra la vida misma. Por eso el superhombre es también un hombre sano, fuerte, orgulloso, capaz de amar la vida incluso en su dolor y su finitud. Nietzsche también hace una metáfora y nos dice que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Este símbolo nos muestra que no somos una esencia fija, sino una transición, un proceso. El superhombre no es un ideal platónico ni un modelo cerrado, es una meta abierta, una posibilidad que debe construirse desde la voluntad de cada individuo poco a poco. Es por ello que Nietzsche explica esta construcción a partir de 3 metamorfosis seguidas. Primero está el camello, que representa la primera etapa más inferior. Es el símbolo de aquel que acepta obedecer, se arrodilla y carga con los valores, normas y deberes sociales como si fueran inevitables e incuestionables. El camello no se rebela, no decide por sí mismo, asume el peso de mandatos morales, religiosos o culturales simplemente porque así son las cosas. Para Nietzsche este espíritu representa una etapa necesaria pero insuficiente. Hay que avanzar hacia el león, que es el siguiente paso. El espíritu que ha sido camello y ha tomado conciencia del peso que arrastra puede transformarse en león. El león es la figura del nihilista activo, el que tiene la fuerza de decir no a los valores establecidos. Ya no acepta lo que viene dado y cuestiona, destruye, niega. Es la primera ruptura radical con los ídolos. Sin embargo, Nietzsche advierte que el león es destructor, pero aún no puede crear. Así que pasamos al siguiente paso, el niño. En el último paso nos debemos convertir en niños porque representa el espíritu afirmativo, la capacidad de crear nuevos valores sin miedo, con inocencia, con espontaneidad. Para Nietzsche esta es la figura del superhombre, no un individuo superior en términos de poder o de inteligencia, sino aquel que ha superado las imposiciones morales tradicionales y ha logrado vivir desde la afirmación de la vida misma, incluso en sus aspectos más contradictorios y dolorosos. Y para Nietzsche la filosofía es eso que te ayuda a llegar a ser el niño, porque es eso que te llama a la acción y a crear sentido sin garantía. Ya no habría Dios y el ser humano está solo, pero no es una tragedia, sino que es la mayor oportunidad de libertad que hemos tenido nunca. Esa es entonces la apuesta de Nietzsche.
Nietzsche, que el ser humano se atreva a vivir sin trascendencia y sin moral impuesta, que afirme su existencia con todas sus consecuencias para convertir su vida en una creación suya propia. No se trata de que todas nos pongamos la capa y lleguemos a ser superhombres, se trata de comprender que estamos llamadas a superarnos, a no vivir solo como receptores de normas, sino como creadoras de sentido y como constructores de un mundo propio terrenal. Y esto último nos lleva al último punto, que habla de su influencia posterior, porque la filosofía de Nietzsche no terminó con su obra, sino que se han escrito ríos y ríos de tinta sobre él, al ser uno de los filósofos más conocidos y estudiados mundialmente. En vida fue un autor súper marginal y poco comprendido, porque el tío es que se pasaba criticando a todo el mundo. Pero con el tiempo sus obras han sido una de las más leídas en filosofía y su influencia se volvió inmensa. Pero primero hablemos a qué filósofo ha influido. Cómo no, primero en la filosofía existencialista a autores como Heidegger, Sartre o Camus. Sartre, por ejemplo, parte todo el rato de la idea de Nietzsche de que el ser humano está condenado a ser libre y a crear sentido en un mundo sin fundamento. Camus, en el mito de Sísifo, parte directamente del diagnóstico nietzscheano sobre el absurdo de la existencia y la necesidad de afirmarla sin apelación a lo trascendente, sino a lo mundano. Luego otra influencia clara es a los estructuralistas y postestructuralistas del siglo XX, como Foucault, Deleuze o Derrida, que son mis favoritos. Foucault, por ejemplo, hereda de Nietzsche la idea de que no hay verdades eternas, sino que todo conocimiento y toda moral son el resultado de relaciones de poder e interpretaciones históricas. De hecho, coge directamente su método genealógico, que asimismo lo llama él también, y lo aplica de la misma forma que Nietzsche, pero ahora rastreando el origen de conceptos como la locura, el castigo o la sexualidad. Deleuze, por su parte, propone una lectura vitalista de Nietzsche. En su libro Nietzsche y la filosofía sostiene que la voluntad de poder no debe entenderse como un deseo de dominio, sino como una potencia creativa y como una diferencia, y que el superhombre es quien vive conforme a esta lógica no reactiva. Y Deleuze escribe esto porque cuando Nietzsche habla de voluntad de poder, muchos han caído en la trampa de interpretarlo como una filosofía del poder, entendiendo en términos políticos, de guerra o incluso autoritarios. Se ha confundido la idea del poder con el simple deseo de dominar al otro. Tampoco ayudó mucho que la hermana de Nietzsche fuera nazi e interpretara sus obras para justificar cierta superioridad racial. Pero para Deleuze es importante tener en cuenta que esta es justamente la lectura que Nietzsche combate. La voluntad de poder es, según Deleuze, potencia afirmativa y la capacidad de introducir diferencias, de producir nuevos valores. No es deseo de dominar al mundo o al otro, sino de crear mundo, de afirmar la vida, incluso en sus aspectos más caóticos, frágiles o trágicos. Y además afirmar no es decir sí a lo que ya es. No es aceptación pasiva. Afirmar es introducir diferencias, es producir sentido, es crear nuevas posibilidades de existencia. Y por eso para Deleuze el superhombre nietzscheano no es alguien más fuerte, más agresivo o más dominante, es alguien más libre, más creativo y más afirmativo. La voluntad de poder en este sentido se opone frontalmente a la moral tradicional que Nietzsche diagnostica como una moral de esclavo, que es una moral negativa y se construye en oposición. Vive de decir no al otro, no desees, no afirmes, no goces, no cuestiones. En cambio, el pensamiento nietzscheano y la lectura que hace Deleuze de ella quiere sustituir esa lógica por una moral afirmativa, no basada en prohibiciones y en la represión, sino en creación y transformación, y no anclada en lo trascendente, sino en lo inmanente, en esta vida, en esta tierra, en este cuerpo. Volviendo a su influencia, Nietzsche fue una figura fundamental para la escuela de Frankfurt también, los encargados de criticar a la moral tradicional y a la modernidad. Sobresalen Adorno y Horkheimer y heredan de Nietzsche esa pretensión de criticar todo carácter represivo de la cultura occidental. Si es verdad que ellos tienen una perspectiva mucho más marxista y más social, pero en esencia comparten con él la idea de que la razón moderna ha sido instrumentalizada y que la moral dominante puede ser también una forma de opresión, por no hablar también de cómo ha influido en la cultura popular, muchas veces hasta en cosas que nosotros mismos no nos damos ni cuenta. Series y películas como BoJack Horseman, Rick y Morty, Matrix, Black Mirror o el Joker trabajan con ideas profundamente nietzscheanas: el absurdo, la autoconstrucción, la caída de los ídolos, el enfrentamiento con el vacío. También
¿qué sería de la adolescencia sin la figura de Nietzsche? Es más, podríamos decir que Nietzsche ha contribuido a inventar lo que hoy entendemos por adolescencia en su dimensión existencial y simbólica. Sin él nada sería igual. O sea, es interesante pensar en cómo la adolescencia es un concepto que la cultura popular ha ido construyendo poco a poco. Esa idea del adolescente como alguien contestatario, rebelde, deprimido, nihilista, contradictorio, que desafía sus autoridades, que aparece en muchas series como Skins o Euphoria. La propuesta de Nietzsche es semejante a las experiencias que viven los personajes de esas series. Una experiencia de crisis, de desarraigo, de ruptura con la tradición, en la que el adolescente crece y se enfrenta al sinsentido del mundo solo. Es el momento en que todo se tambalea. Dios ha muerto, los valores heredados se derrumban, la autoridad se cuestiona y necesitas construir un sentido nuevo y personal desde la ruina del anterior. No es casual que muchas veces los adolescentes recurran al arte, al cuerpo, al exceso, a la destrucción o al amor como formas de resistencia, exactamente como Nietzsche entendía la afirmación dionisiaca. La adolescencia, tal como la representa la cultura actual, es quizás el terreno más fértil donde se ha depositado esa sensibilidad nietzscheana. La adolescencia es, por tanto, el momento nietzscheano por excelencia, donde se experimenta la muerte de los antiguos dioses y sale la necesidad de crear nuevos valores. Entonces, bueno, Nietzsche, aparte de ser una figura clave para la configuración del pensamiento moderno, también quizás haya influido en la subjetividad contemporánea y en la manera en que sentimos y nos buscamos a nosotros mismos cuando el mundo se convierte en algo sin garantía. Así que nada, con esto cierro el vídeo, que creo que va a ser uno de mis vídeos más largos porque llevaré grabando más de 1 hora y media o incluso 2 horas, no lo sé. El móvil me va a petar cuando guarde esto, la verdad. A ver si me da el dinero para pillarme ya una cámara pronto, porque no sé cuánto es sostenible seguir grabando vídeos de varias horas 4K con mi iPhone. Pero bueno, muchas gracias si habéis llegado hasta el final. Pretendía subir este vídeo para antes de selectividad, para los que os tenéis que evaluar ahora. Ahora mismo estamos a 30 de mayo y la verdad que no sé si me va a dar tiempo a editar el vídeo. Pero bueno, chica, ¿qué le hago? Si es que he estado muy ocupada con el máster. Igualmente, darle like, seguirme y comentar en este vídeo, que así es como funciona YouTube y si no, no me muestra al resto de gente. A ver si podemos llegar a 1000 suscriptores pronto, que me haría muchísima ilusión, la verdad. Decidme en los comentarios si os cae bien o mal Nietzsche. La verdad que es un autor súper controvertido y hay muchos que lo odian y otros que literalmente lo aman. A mí personalmente Nietzsche es un autor sin más. Es verdad que está guay, pero es que lo asocio demasiado a mi adolescencia y está enfadada y cabreada con mi vida. En ese sentido, el Nietzsche de Deleuze me gusta muchísimo más. O sea, es como Nietzsche, pero quitándole lo malo y los ramalazos ególatras que algunas veces le salen. Y es un Nietzsche interpretado mucho más maduro desde la diferencia y el postestructuralismo. Si nunca habéis leído nada de Deleuze y os interesa Nietzsche y la interpretación postestructuralista que le da, la verdad que el libro de Nietzsche y la filosofía lo recomiendo muchísimo para iniciaros en Deleuze. Y bueno, no me enrollo más, hija, que pesada soy, madre mía, tía. Con esto me despido y adiós. Chao y muchos besitos.